Le doy gracias al Señor por poderlos ver a muchos de nuevo. Hace rato no veía a varios. Y le damos gracias al Señor. Estamos viviendo el último mes del año. Estamos pensando ya en las vacaciones, ¿cierto? En el año 2021, en lo que viene. Algunos los han llamado por teléfono o le han escrito y les dicen qué le gustaría recibir para Navidad, ¿o no? ¿A alguien le han preguntado eso, no? Nada, nada. ¿Qué regalo le gustaría recibir? Los amigos secretos, la familia. Oye, ¿qué te gustaría? ¿Qué podría darte de regalo? Y frente a eso, el Señor me puso esta palabra eh, para compartir. Y la palabra se encuentra hoy día en Filipenses 1:6. Es una palabra muy conocida por todos ustedes. Si habiéndola encontrado, yo la leo. Estamos todos ahí ya. Estoy viendo si puedo. Ahí. Listo. Dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Padre, Señor, en este día deseo compartir tu palabra, Señor, con mis hermanos. Yo te pido que tú bendigas mi vida, bendigas, Señor, la palabra que daré, que bendigas a mis hermanos. Tú conoces, Señor, cada una de sus necesidades. Señor, que esta palabra sea de bendición, Señor, y que pueda dar fruto en cada una de sus vidas. Señor, muchas gracias. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, y se acercan estas fiestas de fin de año, y nosotros en Navidad queremos que nos piden y nos preguntan qué regalo queremos, y nosotros nos tiramos ahí y decimos, sí, cierto, esto podría ser esto. A veces nos preguntan, oye, ¿y qué regalo podrían regalarle a esta persona? Y uno dice, no sé, regálale, no sé, una plancha. Y dice, pero es que ¿cómo? Ese regalo no es para ella, pues algo que sea para ella, algo que sea personal. Y en Año Nuevo nosotros de repente tenemos deseos, igual que en los cumpleaños, esos deseos de fin de año que decimos que ojalá, cierto, el Señor nos dé, ¿cómo es que dicen siempre? Paz, dinero y amor. ¿Cómo es que dicen ahí? Dinero y amor. Salud, dinero y Salud, amor. eso, salud, ¿ves? Salud, dinero y amor. Y muchos de nosotros hacemos promesas de fin de año y queremos que Dios cambie algo el próximo año, que Dios nos bendiga con algo el próximo año. Y yo estaba pensando en eso y pensé que Dios está trabajando todos los días con nosotros. Dios no deja de trabajar con nosotros. Y pensé otra cosa. Cada uno de nosotros, nadie es perfecto. A ver, levante la mano a los perfectos. Y yo pensaba en nosotros los cristianos, y nosotros los cristianos a veces tenemos que orar por algo, tenemos que bendecir a alguien, tenemos que darle una palabra, y muchas veces nuestras vidas no están bien, o sentimos que algo nos falta, o tenemos defectos como todas las personas. Y pensé también que a veces nosotros somos muy, eh, exigimos de otros lo que nosotros no tenemos. Nos fijamos, ¿cierto?, en los defectos de los demás, y nosotros no hemos superado algunos defectos tampoco, porque Dios está trabajando, y Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Y me acordaba de que siempre dicen, oye, no ataquen al mensajero, si lo importante es el mensaje. ¿Has escuchado eso? Si lo importante es el mensaje. Y es cierto, porque si yo quisiera enviar un mensaje, no sé, pues, pensemos a los que están allá en Villarrica viendo el eclipse, y quisiera mandarle un mensaje y contrato, ¿cierto?, un servicio de mensaje, el mensajero no tiene nada que ver, el mensaje es lo importante. Pero en el reino de Dios, el mensajero también es importante. Recuerden que la palabra de Dios en Hebreos dice, por lo tanto, nosotros también, dice, teniendo alrededor derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nosotros los cristianos sí tenemos que preocuparnos de cómo estamos como mensajeros,
nosotros los cristianos tenemos doble labor, entregar el mensaje, pero también pedirle a Dios que nos ayude. Ciertamente, ninguno de nosotros es perfecto, pero Dios desea de nosotros lo mejor y Dios está trabajando con nosotros. ¿Cómo trabaja Dios con nosotros? Y me gustaría escuchar a alguien que me dijera, ¿cómo trabaja Dios con nosotros? Si alguien me puede responder esa pregunta. ¿Cómo Dios trabaja con nosotros? ¿Cómo Dios hace ese trabajo? ¿Cómo nos perfecciona? ¿Cómo nos cambia? ¿Cómo nos transforma? Si somos sus hijos, ¿cierto? Dios promete que nos va a cambiar. ¿Pero cómo lo hace? ¿A través de qué lo hace? Eso es fácil, mi estimado Luis. A través Yo lo del desafío. Espíritu Santo. Desafío, mire, hermano Bernardo dijo desafío, prueba podría ser, dice. Hermano Marco, ahora sí. A través del Espíritu Santo, hermano mío, Dios nos fortalece, nos santifica para poder predicar su palabra y sea efectiva. Porque sin santidad no creo que podamos predicar el Evangelio así tan fácilmente. Digo. Amén. ¿Alguien más? Los enseña a hacer pruebas en todo momento los enseña así como tú tienes que hacer buenas acciones y esas acciones las tienes que hacer cada día. Así es. Yo pensaba y a veces uno piensa en las cosas que tiene que vivir en la vida. Y a veces a cada uno nos toca vivir cosas distintas y algunas son parecidas, pero algunas son difíciles. Pero la diferencia, porque a veces uno piensa que es una prueba o viene de parte de Dios, muchas de las cosas que vivimos tiene que ver con lo que hacemos, tiene que ver con las decisiones que tomamos. No es que Dios nos meta en una prueba, no, nosotros cuando caemos en algo es porque nosotros queremos, es porque nos atrae, porque nos gusta. Y Dios, la verdad es que yo pensaba, ¿cómo Dios trabaja con nosotros? Y porque hay algo que Dios no puede hacer. Y es hacer lo que nosotros no queremos hacer. Dios nunca va a hacer algo que yo no quiero. Dios no se mete en nuestra voluntad. Él no toma decisiones por nosotros. Dios va a trabajar sí o sí cuando yo lo deje trabajar. Dios va a trabajar en mi vida cuando yo lo deje. ¿Y cómo Dios trabaja en mi vida? Y ahí, bueno, el hermano Marco acertó, pero también la hermana Ivonne. Primero, Dios trabaja a través de su palabra. Sí, es que Dios aprovecha las circunstancias. Sabe que los creyentes y los no creyentes vivimos circunstancias difíciles. Pero la diferencia es que nosotros los creyentes tenemos la palabra de Dios, tenemos su Espíritu Santo, tenemos la guía del Espíritu Santo y tenemos a la iglesia, tenemos a nuestros hermanos que nos aconsejan. Y eso nos permite tomar mejores decisiones. Pero Dios nos va a tomar la decisión por nosotros. Dios no va a mejorar nuestra vida si nosotros no la mejoramos. Hay un micrófono que mete bulla, a ver si puedo silenciar. El hermano Marco tenía bulla de fondo. La campanita. La campanita. Dice Pablo que Dios lo que Dios quiere hacer es moldearnos a la forma y a la imagen de Jesucristo. A los Gálatas les dijo así, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dios lo que quiere es moldear nuestra vida a la imagen de Jesucristo, pero Dios no lo va a hacer si nosotros no lo dejamos. Dice Jesús, dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios está trabajando en nosotros. Dios está trabajando y no estamos terminados. No somos productos terminados. Y es por eso que hay defectos en nosotros, muchos defectos. Algunos son más visibles, otros menos visibles, pero hay defectos en nosotros. Si hay algo que a veces nos equivocamos es pensar que como hijos de Dios no tenemos que tener defectos, y tenemos defectos, y muchos defectos. Lo que pasa es que nosotros a veces lo ocultamos muy bien los defectos, pero Dios está trabajando en todas nuestras áreas. No hay un área oculta para Dios. Para Dios toda nuestra vida es de Él. Cuando aceptamos a Jesús, Él empieza a trabajar en toda nuestra vida. Y bien, nos corrige a través de su palabra. Y aquí tenía yo un pasaje que es muy conocido, dice,
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, el siervo de Dios, esté enteramente capacitado para toda buena obra. Dios nos corrige, nos instruye a través de su palabra. Pero ¿cómo Dios me va a instruir? ¿Cómo Dios me va a corregir si no la leo? Entonces hay algo que Dios no va a hacer. Dios, es cierto, me puede llegar el mensaje de la calle, alguien predicando en la calle, su palabra. De repente veo un video en Facebook y veo a un pastor y me está hablando. Pero lo que Dios quiere es que nosotros le busquemos, que nosotros nos instruyamos en su palabra. Esa es la forma con que Él trabaja en nosotros. También trabaja a través de su Espíritu Santo, porque su Espíritu Santo es el que nos santifica, el que nos guía a toda verdad, el que nos dice lo que es correcto, lo que es incorrecto. Ese es el angelito bueno, ese que nos está diciendo no, por aquí no, por aquí no. Obviamente, el Espíritu Santo está en todos nosotros. Desde el día que nosotros aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo está en nosotros. Yo me preguntaba y decía, cuando yo acepté a Jesús, hubo un cambio drástico en mi vida. Por ejemplo, yo decía muchos garabatos, era de mal hablar. Y lo reconocí un día cuando estaba en mi trabajo y un compañero me dijo, oye, tú no dices garabato. Y yo empecé a pensar que es cierto, nunca, desde que me convertí no lo he hecho. Pero tengo fallas de otro tipo. Hay cosas que Dios las saca de un día para otro, pero hay otras que Dios sigue trabajando con nosotros todos los días, con nuestra lengua, con nuestra actitud, con nuestro carácter. Dios sigue trabajando todos los días. También Dios trabaja con nosotros a través de la relación y comunión con nuestros hermanos y con la iglesia y con Él. ¿Y cómo nos relacionamos nosotros con Él? A través de la oración. Cuando le buscamos, de mañana, de tarde, de mediodía y en la noche. Tenemos que tener comunión con Dios, debemos dedicar un tiempo a conversar con el Señor, a relacionarnos con Él. Debemos dedicar tiempo a conversar con los hermanos, porque dice la Escritura que en la multitud de consejos hay sabiduría. Dios nos aconseja a través de nuestros hermanos. Nosotros los seres humanos necesitamos que lo que estamos haciendo sea validado por otros. Y en este sentido dime con quién andas, dice el dicho, y te diré quién eres. Si nos empezamos a juntar, ¿cierto?, con mucha gente que no busca a Dios y no nos juntamos con la iglesia, vamos a terminar haciendo lo que Dios no quiere que hagamos. Y eso no significa que no nos podamos juntar con los que no creen en Dios. Es interesante porque mis compañeros echan garabatos. Ahí tengo familiares que echan garabatos, pero yo no echo garabatos. Y yo digo que bueno, no es lo más importante. Usted va a decir, oye, echar garabatos da lo mismo. A Dios a lo mejor le interesa otras cosas. Sí, a Dios le interesa todo. Toda mi vida le interesa. Dios no quiere que mienta, no quiere que tenga doble estándar. Dios quiere que ame a los demás. Él está trabajando en mí, Él se está formando, pero cuando Él hace una obra, esa obra es para compartirla con los demás, pero yo debo mantener mi comunión con Él y con la iglesia. La obra de Dios se prueba, el fruto del Espíritu Santo se prueba ¿dónde? Porque cuando Dios hace un trabajo en nosotros, empieza a moldearnos y nosotros empezamos a tener fruto, y ese fruto es un fruto que se muestra con los demás. El fruto del Espíritu es amor. ¿Se recuerdan la parábola de la higuera? Aquí la tengo, dice, entonces le contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que dijo el viñador, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala, ¿para qué ocupar el terreno? Señor, le contestó el viñador, déjala todavía por 1 año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Eso es lo que Dios está haciendo en nosotros. Eso es lo que Dios está haciendo. La pregunta es, ¿cuántos años llevamos con el mismo problema? ¿Cuántos años que Dios está trabajando en un defecto y no pasa nada? Dios quiere que nosotros demos frutos. Dios quiere que la iglesia se mantenga como el mensajero que lleva el mensaje, pero el mensajero en este caso sí es importante. Es importante que nosotros nos mantengamos apegados al Señor. Me gusta el Señor porque todo lo que Dios hace, todo lo bueno, dice la Escritura, todo don perfecto proviene de Dios.
Dios es un Dios que da. En Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito. De Dios hemos recibido ¿cuántos regalos? La Biblia le dice dones, regalos. Dios nos dio la salvación, nos dio su vida, nos permitió arrepentirnos para acceder, ¿cierto?, a esta salvación. Dios nos dio su palabra como guía y alimento, como el agua que nos refresca, como el aliento. Nos dio su Espíritu Santo para que esté siempre con nosotros, para que no estemos solos. Dios está todos los días con nosotros a través de su Espíritu Santo. Dios nos da provisión, nada nos faltará. Él es Jehová Jireh, Él nos da protección, Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza. En el Salmo 18 dice, 18:2, Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Dios nos regala su protección. Dios nos da esperanza. Podemos esperar en el Señor. En la mañana leíamos Jeremías 29:11 que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Tenemos esperanza porque Dios nos regala esperanza, nos da confianza, protección. Él es nuestra protección. Dios está con nosotros. Y la pregunta ahora es, ¿qué regalo queremos nosotros para nuestra vida? No somos perfectos, hermanos. Y eso tenemos que aprender a saber que no somos perfectos. Todos tenemos defectos, pero somos ejemplo para los demás. Un hombre le preguntó a Jesús y le dijo, Maestro bueno. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo Dios. No hay ninguno perfecto, solo Dios. Pero Dios está trabajando en nosotros para moldearnos, para que seamos perfectos, para que seamos mejores. Tal vez vamos a morir y vamos a seguir siendo imperfectos, porque solo cuando Él venga vamos a ser transformados y seremos ya perfectos. Pablo dice que debemos dar de gracia, no, ese es Mateo, debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, porque Dios ha dado a nosotros cuántas cosas, y todo lo que nos ha dado debemos darlo de gracia. A veces Dios no nos ha dado algo y estamos criticando a los demás, estamos criticando lo que le falta al otro, pero Dios ni siquiera me lo ha dado a mí. Debemos tener misericordia, como Dios tiene misericordia de nosotros. Yo no digo esto para justificar nuestros defectos. No podemos justificar nuestros defectos. Aquí nadie puede justificar sus defectos porque ante Dios, Dios conoce todo. ¿Quién nos va a condenar? Dice la Escritura. Si Él murió por nosotros. Hay uno que tenemos que darle cuenta y es a Dios. Es cierto, nos van a apuntar con el dedo igual. Pero Dios es el que nos justificó. Dios es el que murió por nosotros. Él es el que nos justifica. ¿Quién nos va a acusar si Él me dio la vida eterna y Él sabe mis defectos y frente a Él no puedo esconderlos? Él nos conoce. Nadie más nos puede acusar. Así que debemos estar tranquilos, que si estamos en el camino del Señor y Él nos está perfeccionando, si conocemos nuestros defectos y sabemos que hay cosas que tenemos que cambiar, bien, y el Señor está trabajando, bien. Debemos confiar en el trabajo y en la obra que Dios está haciendo. Y nuevamente le pregunto, ¿qué le gustaría recibir de regalo? Dios nos dio el mejor regalo, su vida. Pero si Dios está moldeando nuestras vidas, ¿dónde quiere que Dios siga trabajando? Recuerde, Dios no va a moldear un área que no le dejemos. Si nosotros le entregamos todas las áreas, si nosotros le entregamos nuestra vida y le decimos, Señor, trabaja aquí. Tal vez cuando el amo, el dueño de la tierra vuelva y vea la higuera, tal vez va a haber fruto. ¿Cuánto tiempo se va a demorar? No sé. Pero debemos dejar que Dios abone nuestra vida, que Dios siga trabajando. Yo desconozco sus defectos, yo conozco los míos. Trato de no apuntar a nadie porque digo yo, cuando yo apunto así, hay 3 dedos que me están apuntando a mí. Y yo digo, Señor, trabaja. Oro para que Dios trabaje en mí. Y si veo un defecto, también oro para que Dios haga una obra.
Pero no sirve de mucho, de repente, menos hablar un defecto con otros hermanos, porque si no lo hablo directamente con las personas involucradas, no es el trabajo de Dios. El trabajo de Dios es que nosotros conversemos, si vemos algo que no está bien, lo conversemos con la persona que corresponde. Debemos poner la mira en las cosas de arriba. Estamos en un proceso de perfección. Así que pidámosle a Dios. Dejemos que Dios siga trabajando en nosotros. Dejemos que esa área que no está bien, el Señor se perfeccione en nuestra debilidad, el Señor se perfeccione en nuestros defectos. Y Dios sigue trabajando. Él no para. Él no duerme, como dice alguno. Dios no duerme. Dios sigue trabajando. Así que les invito a entregarle esto al Señor. Y si hay que hacer una promesa o pedirle a Dios un deseo, tal vez este año pasó y ya, bueno, quedan 3 semanas, igual queda harto todavía. Aún Dios puede hacer algo importante este año. Pero si no, que el Señor siga abonando nuestra tierra, que el Señor nos siga ayudando, que el Señor siga haciendo su obra en nosotros, y ojalá que este próximo año sea mejor que este que pasó, para que yo sea mejor. Ojalá que Dios haga una obra en mí y yo sea mejor persona. Ojalá que Dios haga una obra en cada uno de ustedes y sean mejores personas. Que le pidamos al Señor algo que Él pueda hacer en nosotros. No algo que sea externo, sino algo que sea interno en el corazón. Señor, en esta tarde te damos gracias. Gracias porque tú estás trabajando en mi vida, estás trabajando en la vida de mis hermanos. Señor, tú siempre trabajas. Señor, y tú me permites abrir mi corazón, Señor, y mostrar, Señor, en qué área, Señor, aún tienes que trabajar conmigo, Señor. Obra en mi vida. Señor, como leía mi hermana en la palabra, tú estás haciendo una obra maravillosa, Señor, en este mundo. Y esa principal obra, Señor, es transformar nuestras vidas. Señor, tú estás transformando la vida de las personas. Señor, tu trabajo no es en lo externo, es en lo interno, en el corazón de nosotros. Señor, ahí estás tú trabajando. Señor, bendice a todos los que están conectados. Señor, tú conoces, Señor, lo que está pasando cada uno. Señor, sabemos que tú estás con nosotros todos los días. No nos sentimos solos, Señor. Y vemos, Señor, que tú estás obrando en nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu palabra. En nombre de Jesús. Amén y amén.